Un afectuoso saludo a todos. Primero que todo, quiero comentarles que la guía que analizaremos en este espacio será la guía que tiene por título El gobierno de Salvador Allende, tercera parte. ¿Ya? Hay mucha información, hay varias cosas que son importantes recalcar aquí. También vamos dejando de lado otras, ya que es mucho el contenido. Así que por lo mismo, en las mismas clases vamos a intentar darle un poco de centralización, un poco más de desarrollo los ámbitos que en esta oportunidad no alcanzamos a ver. Así que toda aquella duda y consulta que puedan surgir, no duden en ningún momento de realizarlas en las clases. ¿Ya? Eh, Importante comentar de esta guía es que prácticamente aquí estamos viendo un resumen de lo que fue el gobierno de Salvador Allende previo a llegar al poder y finalmente sus últimos años, y lo que termina provocando la caída del gobierno de Allende. Nos damos cuenta en una primera parte de que antes que la Unidad Popular, antes que la coalición que apoyaba a Allende llegase al poder, había mucha efervescencia y mucho ánimo por parte de la población de que prácticamente se estaban dando bastantes leyes en favor de ellos. Entonces la gente tenía muy buena en mira en cuanto al futuro gobierno de Salvador Allende, que podía permitir seguir beneficiando a las personas. ¿Ya? A pesar de esto, ocurre mucha oposición ya, sobre todo porque estaba muy de moda en esa época, una época influenciada por la Guerra Fría, sobre todo aquí en Latinoamérica, movimiento revolucionario. Ya usted recordará la Revolución Cubana y Fidel Castro, las acciones de Néstor Che Guevara, etcétera, que ellos creían en una revolución bajo la vía armada. Entonces aquí en Chile también se hizo popular esa tendencia y dentro de esta coalición de partidos enfocados más que nada en la izquierda, o la Unidad Popular, aparecieron también por ahí movimientos de jóvenes revolucionarios que fueron creando también movimientos como los de Che Guevara y Fidel Castro. Aquí famosos tuvimos el MIR, ya creado ahí en Concepción, que era un movimiento revolucionario que creía en la revolución armada. También aparecieron en el MAPO, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, la izquierda cristiana. O sea, son un poquito de movimientos más radicales, sobre todo del centro izquierda, que empezaron a aparecer, porque empezaron a tomar mucho la moda de estos movimientos revolucionarios. Entonces se pensaba de que en cualquier momento la acción revolucionaria armada podía cambiar la historia del país de una manera más radical. Eh, Esto fue provocando una polarización a medida que el gobierno de Allende se fue dando. Ya Allende obtuvo muchísimo apoyo por parte del Congreso para la ley de la nacionalización del cobre, pero de ahí en adelante perdió mucho apoyo, sobre todo con medidas más radicales como la expropiación de las tierras para la reforma agraria y otras más que eran emblemáticas en su gobierno. Entonces de a poco se empezó a observar la gran oposición que tuvo el gobierno de Allende, sobre todo del mundo empresarial y sobre todo de la derecha. Aparte que tenía obviamente en contra a todo el ámbito internacional capitalista de Estados Unidos. Entonces cada vez más en Chile la radicalidad de la oposición y de la polarización se fue generando. A pesar de eso, Allende siguió adelante, utilizando resquicios legales, ya utilizando vetos presidenciales, en el límite prácticamente de sus facultades legales como presidente, sacó adelante sus proyectos de una u otra manera. Pero podríamos decir que una de las gotas que rebalsa el vaso fue la famosa ley de la ENO, la Escuela Nacional Unificada. Esta Escuela Nacional Unificada lo que buscaba prácticamente era dar una libertad total en cuanto a la educación para los estudiantes, para las familias. Ya no se quería aquí, Allende, con esta Escuela Nacional Unificada, tener educación privada. Ni siquiera que los colegios, existiesen colegios católicos, ya, para que no haya un adoctrinamiento detrás moral en este ámbito de la educación. Él quería una educación totalmente laica. Por supuesto que esto le va a generar un problema gigante que tiene que después retroceder en cuanto a esta ley, porque le iba a generar muchos problemas, sobre todo porque la derecha, el mundo empresarial, el mundo privado y la iglesia católica, que estaban en contra, veían que Allende lo que estaba haciendo era limitar la libertad de enseñanza de estos establecimientos. Entonces no les quedó otra que retroceder en cuanto a a la creación de esta ley.
De ahí en adelante se fue cada vez más polarizando el país, sobre todo por movimientos de cordones industriales que empezaron a hacer huelga y toma. Aparecieron movimientos armados como el BOP, la Vanguardia Organizada del Pueblo, que también se enfrentaba militarmente con otros bandos. La derecha crea el grupo Patria y Libertad, que también hace atentados, hace boicot. O sea, prácticamente nos estamos dando cuenta de que Chile está casi en un estado de guerra civil, en un estado de sitio. Todos peleándose con todos, así que prácticamente era ingobernable el país en esos momentos. Ya, de hecho, no quedaba otra que el ex presidente, el ex general del ejército, Carlos Prats, se lo tuvo que llamar a un general, a un militar, a que fuese ministro del Interior, o sea, el segundo al mando del país, para tratar de controlar de una u otra manera esta confusión y este momento desestabilizador que lo único que provocaba era perjudicar al país. ¿Qué es lo que hicieron las agrupaciones que estaban en contra de Salvador Allende para intentar sacarlo del país? Desde el gobierno, nosotros estuvimos analizando de que desde el primer momento uno a Allende se le quería sacar del poder, pero ahora cada vez se fue haciendo más radical y más poderoso todas las estrategias que utilizaron los opositores a Allende para poder sacarlo del cargo. Con esta, la derecha política y la democracia cristiana se unen junto a la Confederación por la Democracia, que lo único que buscaba era tratar de sacar a Allende del poder. ¿Por qué? Porque querían acusar a Allende de que había violado la ley, era inconstitucional ya todo lo que él hacía, entonces querían acusarlo constitucionalmente. Hubo mucha negociación con Allende, sobre todo la democracia cristiana, que era el grupo que trataba de ser como de mediador. La Iglesia Católica también influyó bastante en las negociaciones, pero que no tuvieron ningún fruto. Ya Allende dijo que él no quería retroceder en cuanto a su programa de gobierno. Allende vetaba leyes que el Congreso quería hacer. El Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, se le empezó a ir en contra a Salvador Allende. Así que prácticamente Allende tenía enemigos por todos lados. El Congreso, sus propios partidarios, tenía a la derecha, el mundo empresarial, a la Iglesia Católica ya en algún momento, al ámbito internacional. O sea, Allende prácticamente donde giraba, donde se daba vuelta, donde colocaba la mirada, se podía encontrar de que tenía enemigos absolutamente por todos lados. ¿Ya? Eh, esta tensión llegó a tal punto, la oposición sobre todo, a pesar de que en las elecciones de parlamentarios se veía que igual estaba equilibrado un apoyo a Allende, 50 y 50 casi podríamos decir que estaba el apoyo y la posición ante Allende, pero sí o sí se insistió en los intentos de sacarlo del poder bajo la fuerza. Y hubo un intento de golpe de Estado realizado por el Regimiento Blindado 2, que se les fue llamado tanquetazo, un intento de tomarse la moneda y sacar del poder a Salvador Allende. Y este intento de golpe de Estado lo logró finalmente diluir Carlos Prats. Ya él logró tomar detenidos, murieron muchas personas, igual como cerca de 20 personas, pero él logró detener este movimiento, que ya era un preludio de lo que iba a ser el futuro golpe de Estado que se iba a dar el 11 de septiembre. Así que prácticamente en Chile estaba lleno de atentados en ese momento, sabotajes, caminos cortados, mujeres caceroleando, ya protestas por todos lados, una oposición firme de la Fuerza Armada, así que lo más probable era que en cualquier momento se iba a dar un golpe de Estado, y Allende lo sabía. Y por eso que se estudia yendo con sus partidarios tratar de llamar a un plebiscito. Y Allende había estudiado a dar un plebiscito cerca del 18 de septiembre del año 73, para que la gente votara, realmente la gente democráticamente votara si querían que Allende siguiese en el cargo o lo dejase. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? El golpe de Estado se adelanta antes, organizado por todas las Fuerzas Armadas, principalmente por la Armada de Chile, Carabineros, la Fuerza Aérea y finalmente se incluye el Ejército, que era el pilar fundamental. Luego que se une el Ejército con el general escogido hace poco tiempo por Allende, Augusto Pinochet, se logra dar el golpe de Estado el 11 de septiembre, en la madrugada, en la mañana prácticamente, a una semana de este plebiscito. Entonces no le dio tiempo a la ciudadanía para poder escoger democráticamente si querían sacar a Allende del poder. Eso es lo que se enfrenta y ese fue el fin de Allende, que termina suicidándose en La Moneda. Termina siendo detenido muchas personas que estaban ahí en la Moneda.
apoyando y defendiendo al presidente Allende, otros asesinados, etcétera. Así que prácticamente ese fue el fin del gobierno Allende. Lamentable lo que ocurre en la historia, que las Fuerzas Armadas levanten sus armas en contra del mismo pueblo, pero prácticamente todo lo que estaba ocurriendo en el país terminó derivando en esta situación. Se habla de salvar a Chile en una guerra civil, pero al final terminaron falleciendo muchas personas y cambios en una dictadura. Pero al final de cuentas, todo lo que ocurre es sumado por todas las consecuencias y todos los procesos que se dieron desde el momento uno de que Allende llega al poder en adelante. Si ustedes se fijan, todo estaba ya preconfigurado desde antes, intentar sacar a Allende del poder. La idea era que Allende no terminase su gobierno por ningún motivo. Hasta ahí sería, vamos a analizar más consecuencias en las siguientes guías y en las clases de consultoría, bien dicho, vamos a hacer preguntas, vamos a ir a analizar un poquito más en profundidad este tema. Eso sería, que estén muy bien, estamos en contacto. Hasta luego.